Hola, buenos días. Día 7, un café hoy de tarde, día de esos intensos, semana que creemos va a ser muy complicada, vamos a avanzarlo ya a principios de semana, y donde parece todo se puede complicar cada vez más. Hay que hacerlo así. Hoy recuerden, tendremos tres programas. Primero este segundo café un poco de tarde, luego tendremos a las 10:45 el programa con Javier Negre y luego a las 12, si no hay ninguna novedad, 12:30, suponemos, nuestro programa resumen del día. Vamos a ir en este segundo café con 5 o 6 temas de una forma rápida porque el día es intenso. Empezamos hablando de las peticiones de Rusia sobre Ucrania. Hombre, pues haciendo estas peticiones no me extraña que la guerra continúe cuanto menos un periodo intenso, vamos a hacerlo así. Piden nada más y nada menos pues la cesión de Crimea, la que se aclare o se permita la independencia a Lugansk y Donetsk, a las repúblicas más, digamos, al este del país, y que la constitución de Ucrania ponga que no van a integrarse en la OTAN o alguna organización parecida. Vamos, no sé, esto es como ir y pedir todo y sabes que no te lo van a dar, porque imagínense que alguien viene a España y le dice, oiga, lo que queremos es, me invento, toda Andalucía, que dejen independencia a Cataluña del País Vasco y yo que sé, que la Constitución pongan que no tengan que pertenecer a ningún lugar. Se hace cuanto menos extraño toda esta situación. Lo que lleva a la realidad es que según el propio ministro Borrell se van a llegar, ministro de Exteriores de la Unión Europea, se van a llegar hasta 5 millones de refugiados y el desastre humanitario en Europa pues parece más o menos garantizado, porque ahora mismo se está apelando a muy buenas voluntades de países como Polonia. Recordemos, Polonia, que hasta hace 2 meses era castigado por el resto de Europa como si fueran los malos de la película, y son los que realmente están dando más la cara en este momento para los refugiados ucranianos. La guerra, ya saben que sigue su duro día, lo hemos dicho en más de una ocasión, las guerras son guerras, cada uno puede creerse las informaciones que quiera, pero a veces seguir el minuto de resultado es complicado, porque intentar mirarlo desde arriba se hace cuanto menos más difícil. Los frentes siguen abiertos, los corredores humanitarios parece que cada vez son más peligrosos, y la situación se hace, vamos a decirlo así claro, sobre el terreno cada vez más difícil. No hay que olvidar una cosa que la que hablaremos en el programa en uno de los programas de la noche, el programa de Javier Negre, que no hay que olvidarnos solo de, no hay que pensar solo, perdón, en la guerra Ucrania-Rusia, porque a veces estos conflictos lo que sirven es para esconder otras realidades, para servir de cortina de humo, digamos, más bien para que otras cosas parece que no se hable de ellas. No solo estamos hablando del gobierno, sino de unas curiosas, vamos a decir, maniobras militares que van a efectuar los próximos días las tropas argelinas en la frontera con Marruecos. Lo hemos comentado hoy por Twitter. Imagínense que pasara una situación de desgracia en esa zona. ¿Qué haría España? ¿Qué harían los españoles? ¿Acogerían a los refugiados de alguno de esos países como se acogen a los refugiados ucranianos? ¿Estaríamos asistiendo a ese mensaje de solidaridad que están dando Polonia con sus vecinos? ¿O hay más factores que la simple humanidad en estos momentos en la situación mundial? Son temas que hay que estar pendiente porque al final nos hacen reflexionar y mucho sobre la realidad donde estamos, sobre las separaciones más reales de lo que parece con países vecinos y sobre las implicaciones que eso puede tener. Está muy bien, y lo hemos dicho en mucha ocasión, que todo el mundo tenga esos costumbres, digamos, humanitarias, pero a veces da la sensación de que solo son con algunos y no son con todos. Y eso nos debe hacer reflexionar sobre en qué momento estamos de la historia y en qué momento no estamos de la historia. Son temas para reflexionar cada uno personalmente y para tomar sus decisiones o sus deliberaciones. La pregunta es sencilla. En caso de un hipotético conflicto en el norte de África que hubiera millones de refugiados, ¿se abrirían las puertas de España como se han abierto las de Polonia? Cada uno que responda, sabemos que es un tema polémico, y cada uno que tome sus propias decisiones. Lo que está claro, que no solo sirve este conflicto para esconder otros conflictos de una manera fácil, sino sirve para incluso culpabilizarlo de todo. Y en eso tenemos obviamente al gobierno y a algunos de sus miembros de su prensa más activa, estamos pensando en algún personaje televisivo, que esconden debajo de la guerra todos los males que llegan ahora. Se hace curioso porque el gobierno ha tenido dos oportunidades a lo largo de estos años de encubrir su incapacidad manifiesta. Nosotros explicábamos, antes de llegar la pandemia, que la economía iba mal, rematadamente mal.
Llegó la pandemia y con la pandemia pues se pudo encubrir de cierta manera la realidad que estaba acechando la economía española. Ahora con la guerra ucraniana parece que se vuelve a utilizar como mantel para cubrir el desastre de la gestión económica de España. No solo hay una crisis que va a venir, sino hay una crisis ya directamente aquí encima. Estamos hablando de elementos como la luz ya conocidos o la subida de la gasolina con una previsible huelga de transporte en los próximos días, el golpe incluso al turismo de parte del mercado ruso, que en ciertas zonas de España era importante. Y hay que decir dos temas fundamentales. Por ejemplo, la subida del precio de la gasolina hace que, perdón, la subida del precio de los barriles de petróleo en precio dólares, recuerden, por encima de 130 dólares el barril, y recuerden que los presupuestos del Estado estaban valorados sobre 60 dólares, con lo cual quiere decir que puede haber un incremento del gasto de más de 20 a 30.000 millones de lo previsto en el presupuesto. Ya era papel mojado el presupuesto, recuerden, con aquellas cifras que nadie se creía de crecimiento de PIB, incluso con aquellas de inflación que nadie se creía, pues ahora vuelve a ser más papel mojado. Es curioso, vamos a decirlo así de claro, que este gobierno aproveche cualquier desgracia para intentar culpabilizar, ahora el culpable de todo es Putin, obviamente, del desastre de gestión que se está haciendo. Y la realidad, no solo en detalles que vemos en el día a día, por ejemplo, la falta de aceite de girasol, que es algo que tiene un origen fundamentalmente en Ucrania, pues está no solo perturbando, digamos, la realidad de los supermercados u otros donde ya no es posible, por ejemplo, nosotros en el que hemos ido ayer, perdón, antes de ayer, había un cartel que decía no se puede adquirir más de 4 botellas, 4 litros de aceite de girasol, y hablamos del centro de Barcelona, pero imagínense aquellos que tienen la necesidad diaria de utilizar el aceite de girasol. Estamos pensando, por ejemplo, noticias que ya están apareciendo en la industria conservera de Galicia, que empieza a tener problemas por la no llegada de aceite de girasol para su industria. Pero la guerra de Ucrania también está haciendo generar, vamos a decirlo así, más problemas. Por ejemplo, la empresa Valeo, con más de 3.000 trabajadores en Andalucía, pues presenta un ERTE porque no le llegan las piezas que se originaban en buena parte en el este de Europa. Y eso parece que va a ser una constante que va a sumar día a día. No es solo un tema económico, alguno pensará de 4 cosas de Rusia, no, no, estamos hablando de un horizonte cada vez más complicado en la economía y un horizonte que algunos quieren utilizar para culpabilizar a otros de su mala gestión. Y eso hay que decirlo cada vez en voz más alta. Subida de luz, subida de gasolina, subida de productos, escasez de otros productos. Esa es la realidad que vamos a tener cada vez de una manera más directa en este país. Algunos creían que la pandemia era lo peor. Parece que lo peor aún está por llegar. Y eso que hoy es lunes. En todo caso, algunos siguen pensando en las cosas que han hecho y que querían hacer. Estamos hablando obviamente ya de política nacional. Y estamos pensando en esos movimientos que hemos explicado. Feijóo parece que dio un golpe de mano adelantándose. Lo tenía preparado y lo hemos insistido en muchos programas. Feijóo no aparece de un día para otro, es algo que tenía meditado hace tiempo y según parece tenía meditado con vistas a la debacle de Casado en unas hipotéticas elecciones. La jugada, vamos a explicar lo que sabemos, a ver si lo hacemos bien. La jugada maestra, vamos a decirla, de Miguel Ángel Rodríguez de intentar desbancar a partir de la acusación contra el hermano de Ayuso a Casado, lo único que hizo es precipitar el ascenso de Feijóo, que vio que si no daba el golpe de mano antes que Ayuso iba a quedar totalmente descabezado. Esa ha sido la idea y la filosofía que ha movido el PP. Feijóo, que no es un tipo tonto precisamente, lo que ha hecho tras dar ese golpe de mano de una manera sigilosa, vamos a decirlo así, juntando a los varones contra, entre comillas, la propia Ayuso, dando la garantía de que él podría liderar y aunar más la fuerza del PP, no hablamos de votantes, obviamente hablamos de líderes políticos, pues ahora ofrece a Ayuso, obviamente, la tranquilidad para los suyos, es decir, que su territorio no lo van a tocar. Bueno, algunos pueden pensar que es una decisión inteligente, nosotros creemos que es inteligente, pero que nos lleva a llevar un poco a que la política, a interpretar que la política, fíjense, no está tan alejada de la realidad de la picaresca de este país y que nadie dude, que Feijóo no tomó la decisión hace un mes de ser el candidato
y el líder del PP. Es algo que tiene y está trabajando desde hace muchos meses, que tenía su planning de tiempo, que era calculando unas hipotéticas elecciones a finales de año con el fracaso de Casado y su salida como referente, y que el movimiento de Ayuso, para intentar anticiparse, esto es como esas partidas de ajedrez que tanto le gustan a Redondo, ha hecho que Feijóo tenga que tomar la delantera y que una vez la haya tomado, tiene que jugar a centrar a todos sus líderes, incluida Ayuso, para que no salga nada mal. Esa es la realidad que intentaremos explicar con más detalle en el programa de noche actual del PP. Sigue trabajando Feijóo en esa línea, por cierto, línea en la que Podemos sigue parece que trabajando a todo lo contrario, es decir, trabajando a hundir todavía más el país, con esa división cada vez más clara interna entre Pablo Iglesias y a quien nombró lugarteniente, en este caso a Yolanda Díaz, que sigue pensando que la vida es un bluff, que sigue pensando que la vida es su vida, que sigue pensando que la política es solo ella y que sigue creyendo que es la líder que España necesita. Cada vez más centrada en alejarse del Podemos tradicional de Iglesias, donde éste ha tomado el mando tras ver el fracaso de sus correligionarias, digamos, Belarra y Montero, bueno, alguna algo más que correligionaria, en fin. Y parece que esa guerra enfrentada entre ambos, pues va a ser la típica guerra entre comunistas, a hostias, a navajazos y a cuchilladas. En todo esto sale la vena poética, vamos a decir así, de Yolanda Díaz, que explica que esa gira que va a hacer a partir de abril no la va a hacer con dinero público. Parece que todo lo que había hecho previamente le ha afectado y ha dado cuenta de que así no se hacen las cosas, y según explican lo va a hacer en un tour con coche, con su coche, con un Golf. ¿Saben? Ese que el otro día explicábamos, que no sabía todavía de qué año lo había comprado. Pues con un Golf donde va a recorrer toda España, intentando imitar ese recorrido que hemos explicado también, falso de Sánchez. Es tan inocente Yolanda Díaz que se ha creído que Sánchez cogió el coche y se dio la vuelta por España. Otro momento de esos de propaganda gloriosas que algunos inocentes siguen creyendo, y sorprende que Yolanda Díaz siga creyendo. Debe pensar que eso lo va a hacer de maravilla. Algunos pensamos que empezará a deprimirse, ya tuvo los ataques de ansiedad cuando salió la información de su falso currículum, y creemos que le falta tanta entereza al personaje, que ya veremos, incluso, lo hemos enterado desde hace meses, si acaban las elecciones en las listas de otro partido. Obviamente estamos pensando en el PSOE, que necesitaría a Yolanda Díaz para ese escoramiento a la izquierda que le diera cierta parte de votos de ese derrumbe humano que se llama Podemos. Temas, como decimos, muy interesantes. Un lunes que lleva información a patadas, vamos a decirlo así, que parece que va a complicarnos la vida de todos los próximos días, donde hay que tener un ojo en Ucrania y Rusia, pero otro en Argelia y Marruecos, y otro obviamente en España, porque la información sigue desbordando por todos lados, y aquí vamos a intentar explicarla de una manera sencilla. Nos vamos a emplazar a las 10:45 en el programa de Javier Negre, en estado de alarma. Luego estaremos sobre 12:30 en nuestro programa intentando explicar y detallar un poco más las cosas, a ver también cómo han ido esas conversaciones entre rusos y ucranianos, que parecen más que unas conversaciones, parecen el típico chantaje. Oye, ¿me das esto o no juego contigo? Y hombre, parece cuanto menos complicado que haya un acuerdo. Vaya usted a saber, porque estas cosas saben que últimamente planificar es difícil y parece que podemos pensar que todo es minuto y resultado, y que sea, con todo el respeto, lo que Dios quiera, porque esto parece difícil de entender. Nos vamos a ir hoy, como siempre, transferencia, canal, nos vamos a ir hasta más tarde, obviamente, y Patreon. Nos emplazamos a las 10:45 del programa de Javier Negre, luego a las 12:30 en el programa general. Recuerden que ayer pusimos casi 10, 12, 13 programas que nos habíamos olvidado de colocar en el canal de Javier Negre desde hace un mes y pico, que nos habíamos olvidado, por si quieren ir escuchándolos. Nos emplazamos a más tarde. Como siempre decimos, seguimos.